que os dejó a ti y a tu madre con un seguro de vida mínimo y una hipoteca, que tu madre trabajaba como enfermera y como recepcionista los fines de semana para sacaros adelante a las dos, que eras una estudiante de sobresaliente, que renunció a una beca para la escuela de cocina para ayudar con las facturas. Alexander la miró de reojo. Conozco toda tu historia, Emily, todos los sacrificios que has hecho. Trabajamos con recursos muy limitados. Nuestro objetivo es alcanzar los 1000 suscriptores. Si te gusta este video, suscríbete al canal para ayudarnos a activar la monetización. Debería haberle parecido invasivo. En cambio fue como sentirse realmente vista por primera vez. ¿A dónde vamos?, preguntó Emily al darse cuenta de que no regresaban a Beacon Hill. A cenar, si te parece bien. Me gustaría llevarte a un sitio bonito, un lugar donde podamos hablar sin que Teresa esté rondando. Teresa no ronda. Teresa ronda muchísimo. ¿Le caes bien? El restaurante era pequeño, escondido en una calle lateral del North End. De esos sitios que los turistas jamás encontrarían. Al entrar, el dueño saludó a Alexander en un italiano rapidísimo y lo abrazó como si fuera de la familia. Todo el restaurante estaba vacío, salvo por una mesa preparada junto a la ventana. ¿Has cerrado el local entero?, preguntó Emily mientras se sentaban. Valoro la privacidad y quería hablar contigo sin interrupciones. Apareció el vino, seguido de unos entrantes que Emily no había pedido. Burrata fresca con tomates pulpo a la brasa, arancini crujientes. Alexander pidió por los dos en italiano y el dueño asintió con aprobación. «Háblame de enfermería», dijo Alexander cuando se quedaron solos. «Teresa mencionó que querías estudiarla antes de todo lo que pasó con tu madre». A Emily le sorprendió que lo recordara. Fue hace mucho tiempo, otra vida. Pero todavía piensas en ello. A veces me gustaba la idea de ayudar a la gente, de marcar una diferencia de verdad, pero la escuela de cocina era más asequible y se me daba bien cocinar, así que seguí ese camino. Luego incluso eso se volvió imposible. ¿Y si ya no lo fuera? ¿Y si pudieras volver a estudiar cuando tu madre se recupere? Alexander, no puedo pedirte más de lo que ya me has dado. No te lo estoy ofreciendo. Te estoy preguntando qué querrías si las circunstancias fueran distintas, si el dinero no fuera un problema, si pudieras hacer cualquier cosa, ¿qué elegirías? Emily se tomó la pregunta en serio. Enfermería. En concreto, enfermería oncológica. Después de ver todo lo que ha pasado mi madre, de ver la diferencia que puede marcar una buena enfermera, querría ser esa persona para otras familias. Es un buen sueño, merece la pena perseguirlo. Hablaron durante varios platos, y la conversación fluyó con más facilidad que nunca. Alexander le contó cómo había sido crecer en su familia, el peso de unas expectativas y responsabilidades que él nunca había pedido, cómo había querido estudiar arquitectura, pero la habían preparado desde que nació para hacerse cargo del imperio de su padre. ¿Te arrepientes?, preguntó Emily, ¿de haber tomado el mando? A veces, pero ahora es mi responsabilidad. Mi familia, mi gente, dependen de mí. No puedo darle la espalda a eso. Aunque sea una vida de peligro constante, aunque lo sea. Hizo una pausa observándola. ¿Eso te asusta? ¿Saber lo que soy, lo que hago? Sí, admitió Emily, pero también me salvó la vida, así que estoy intentando reconciliar esas dos cosas. Llegaron los platos principales. La comida era exquisita, cada bocado mejor que el anterior. Emily se descubrió relajándose, riéndose con las historias de Alexander sobre los intentos de Teresa de emparejarlo con varias mujeres totalmente inadecuadas a lo largo de los años. «¿Te aprueba?», dijo Alexander. «Eso es raro. Teresa tiene unos estándares muy altos». «A mí también me cae bien. Ha sido amable conmigo. Me recuerda a mi madre, la misma calidez, la misma capacidad de ver a través de las mentiras. A mi madre le habría gustado». La intimidad de aquella frase quedó suspendida entre ellos. Emily sintió que algo se movía en su pecho, que las murallas que había mantenido con tanto cuidado empezaban a agrietarse. El teléfono de Alexander vibró. Lo miró, frunció el ceño y luego lo dejó boca abajo. Volvió a vibrar al instante, y otra vez. «Lo siento», dijo con una irritación evidente en la voz.
Tengo que contestar. Un momento. Se apartó de la mesa, con el teléfono pegado a la oreja. Emily vio cómo le cambiaba la expresión. Preocupación, luego ira. Se le tensó la mandíbula y habló en italiano con rapidez, con un tono cortante y autoritario. Cuando regresó a la mesa, la calidez de antes había sido sustituida por una concentración fría. Tenemos que irnos, ahora. ¿Qué ha pasado? Tu amiga Kayla, la de la cafetería. Los rusos han ido por ella. Le interrogaron esta tarde intentando averiguar dónde estás. A Emily se le encogió el estómago. ¿Está herida? No. Uno de mis hombres estaba vigilando la cafetería e intervino. Pero esto es culpa mía. Tendría que haber puesto protección sobre ella de inmediato. Me confié, me distraje. Sacó la cartera y dejó varios billetes de $100 sobre la mesa. Vamos, volvemos al apartamento y voy a organizar seguridad para tu amiga. En el coche, Emily no podía dejar de temblar. Esto es por mi culpa. Le hicieron daño por mi culpa. No le hicieron daño. Mis hombres lo impidieron antes de que pudiera pasar. Pero tienes razón en que está en peligro por su relación contigo. Alexander ya estaba al teléfono dando órdenes rápidas. Quiero protección las 24 horas para Kayla Morrison. Discreta, pero constante. Y averiguad quién dio la orden de acercarse a ella. Quiero nombres. Tengo que llamarla. Necesito asegurarme de que está bien. Todavía no. Déjame asegurar la situación primero. Después podrás llamarla, te lo prometo. De vuelta en el apartamento, Alexander desapareció en su despacho, mientras Emily caminaba de un lado a otro del salón. Teresa apareció con un té que Emily no fue capaz de beber. Su mejor amiga había sido amenazada porque Emily se había involucrado con gente peligrosa, porque le había pedido ayuda a Alexander, porque todo lo que tocaba acababa en desastre. Una hora después, Alexander salió. Kayla está en su apartamento con 2 de mis mejores hombres apostados cerca. Está asustada, pero físicamente bien. Los rusos preguntaron por ti. Ella dijo que no sabía nada y se marcharon cuando llegaron mis hombres. No sabe quiénes eran ni qué están conectados con tu situación. Necesito hablar con ella. Mañana. Esta noche cree que unos hombres cualquiera la acosaron y que la seguridad del edificio los espantó. Deja que procese eso. Mañana podrá llamarla y comprobar cómo está. Pero Emily ahora está a salvo. Se lo he dejado muy claro a la Bratva. Cualquiera que la toque responderá ante mí. Emily se dejó caer en el sofá aplastada por la culpa. Todos los que están a mi alrededor acaban heridos. Mi madre casi muere. Kayla fue amenazada. ¿Cuánta más gente va a sufrir porque estoy en tu vida? Alexander se sentó a su lado, sin tocarla, pero cerca. Esto no es culpa tuya. Tú no creaste esta situación. Lo hicieron criminales depredadores. Y yo elegí involucrarme. Cualquier consecuencia me corresponde manejarla a mí. Pero Kayla ahora está protegida y seguirá protegida hasta que esto se resuelva por completo. No dejaré que le pase nada. Emily lo miró y vio por primera vez el agotamiento en sus ojos. El peso que cargaba constantemente, la vigilancia que nunca se detenía. Llevaba casi 2 semanas protegiéndola, gestionando su negocio, su seguridad y ahora también la seguridad de Kayla al mismo tiempo. Y aún así se culpaba por no haber hecho más. No puedes proteger a todo el mundo todo el tiempo, dijo ella en voz baja. No eres sobrehumano, Alexander. Incluso tú necesitas descansar. El descanso es un lujo que ahora mismo no puedo permitirme. Permanecieron en silencio varios minutos. Entonces, Emily se puso de pie. Voy a acostarme. Gracias por la cena y por proteger a Kayla. Sé que no dejo de darte las gracias, pero no sé qué más decir. No tienes que decir nada. Emily fue a su habitación, pero no pudo dormir. Se quedó tumbada en la cama, mirando al techo, pensando en Kayla, en su madre, en Alexander y en la situación imposible en la que todos estaban atrapados. Hacia las 3 de la madrugada se rindió, se movió en una bata y caminó en silencio por el apartamento oscuro. Encontró a Alexander en la terraza. Estaba de pie junto a la barandilla, con un vaso de whisky en una mano y un cigarrillo en la otra, mirando la ciudad brillante bajo sus pies. Se había cambiado y llevaba vaqueros y una camisa oscura, y las luces de la ciudad dibujaban sombras sobre su rostro. ¿Tú tampoco puedes dormir?, preguntó sin volverse. Tengo demasiadas cosas en la cabeza.
Emily se unió a él junto a la barandilla, manteniendo una distancia prudente. ¿Alguna vez paras? La vigilancia constante, la protección, la gestión de amenazas. No, ese es el trabajo. En cuanto dejo de prestar atención, alguien sale herido. Como esta noche con Kayla. Dio una calada al cigarrillo. Tendría que haber previsto que irían a por la gente conectada contigo. Me distraje con la mejoría de tu madre y con lo mucho que estaba disfrutando de tu compañía. Fue una imprudencia. Tienes derecho a ser humano. Tienes derecho a tener momentos que no giren en torno a evaluar amenazas y proteger a los demás. No en mi posición. Ser humano hace que la gente salga herida. Emily estudió su perfil, viendo por primera vez la soledad que había allí, el aislamiento de cargar con tanto peso sin ayuda. Eso suena agotador. Lo es. Terminó su whisky y dejó el vaso sobre la barandilla. Pero también es mi vida. Lo ha sido desde que tenía 22 años. No sé ser otra cosa. Permanecieron en silencio, con el murmullo de la ciudad bajo ellos. Emily sintió que algo cambiaba entre los dos, como si una barrera empezara a bajar. Eran dos personas, atrapadas en circunstancias que ninguno de los dos había elegido, intentando sobrevivir de la única forma que sabían. Gracias, dijo Emily en voz baja, por todo. Sé que no dejo de decirlo, pero me has devuelto mi vida, la vida de mi madre. Eso es algo que jamás podré pagarte de verdad. Ya te lo dije, no quiero que me pagues nada. Alexander por fin la miró, sus ojos oscuros reflejando las luces de la ciudad. Solo quiero que estés a salvo, eso es lo único que he querido desde el principio. El peso de sus palabras se asentó entre ellos. Emily sabía que debía volver dentro, poner distancia entre los dos, protegerse de enredarse aún más en el mundo de aquel hombre peligroso. Pero no se movió. Él tampoco. Permanecieron juntos en aquella terraza, hasta que el amanecer empezó a aclarar el cielo. Dos personas unidas por las circunstancias, por sus decisiones y por algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar todavía. Conectados por el trauma, la gratitud y el comienzo vacilante de la confianza. Habían pasado 2 semanas desde que Emily llegó por primera vez a la residencia de Alexander en Beacon Hill. La habitación de invitados ya no parecía temporal. Sus pertenencias habían encontrado sitio en cajones y estanterías. La rutina matinal con Teresa se había vuelto cómoda, y la salud de su madre seguía mejorando con el Dr. Wells, cada vez más optimista a medida que pasaban los días. El ciclo de quimioterapia de Sara terminaría en 3 semanas, y las pruebas mostraban un progreso notable, pero también estaba cambiando otra cosa, algo que Emily se había esforzado mucho por ignorar. La tensión entre ella y Alexander había pasado de una cortesía cuidadosa a algo eléctrico, algo peligroso a su manera. Empezó con pequeños gestos, su mano rozando la de ella al pasarle el café, los dedos de Emily demorándose en su brazo cuando él le enseñaba algo en el portátil. La forma en que sus miradas se encontraban al otro lado de la habitación y se sostenían un latido más de la cuenta. Hubo casi besos, momentos en los que se encontraban demasiado cerca, con la respiración detenida, inclinándose el uno hacia el otro, antes de que uno de los dos se apartara. Normalmente, Alexander manteniendo esa distancia respetuosa que había conservado desde el principio. Pero Emily veía cómo se le tensaba la mandíbula por el esfuerzo de contenerse. Veía el calor en sus ojos oscuros antes de que diera un paso atrás y se disculpara para marcharse. La estaba volviendo loca poco a poco. Teresa se dio cuenta, por supuesto. La mujer mayor se daba cuenta de todo. Había empezado a dejarlos solos más a menudo, encontrando excusas para hacer recados o visitar a familiares al otro lado de la ciudad, creando oportunidades para las que Emily no estaba segura de estar preparada. Una tarde, Emily descubrió materiales de pintura en el estudio, óleos de calidad profesional, lienzos, pinceles aún en sus envoltorios. Encontró a Alexander leyendo en el salón. ¿Has comprado esto?, preguntó levantando un pincel de Marta que probablemente costaba más que lo que antes pagaba de alquiler al mes. Teresa mencionó que te gustaba pintar, antes de todo lo que pasó con tu madre. Pensé que quizá querrías empezar de nuevo. Alexander, esto es demasiado. Estos materiales son caros.
Entonces pinta algo caro con ellos, sonrió. Vives en mi casa, sin nada que hacer mientras yo trabajo. Pensé que te vendría bien una vía creativa. Emily quiso discutir, pero la verdad era que había echado desesperadamente de menos pintar. Echaba de menos la concentración meditativa de mezclar colores, construir capas, perderse en la creación. No había tenido tiempo ni dinero para el arte en más de 2 años. Gracias, dijo al fin. Es increíblemente considerado por tu parte. Se instaló en el estudio usando el gran escritorio junto a la ventana como espacio de trabajo. Los primeros intentos fueron torpes, su mano recordando técnicas que su mente había olvidado a medias. Pero al tercer día encontró de nuevo su ritmo. Pintó Boston al amanecer, la ciudad que veía cada mañana desde la terraza de Alexander, la luz dorada y rosada, los edificios emergiendo de la oscuridad. Alexander empezó a pasar tiempo en el estudio, mientras ella trabajaba sentado en su silla con el portátil o unos documentos, llevando asuntos en italiano o en inglés, mientras Emily pintaba. Ella era muy consciente de que a veces la observaba estudiándola con una intensidad que hacía que la piel se le encendiera. Pero no era incómodo. En todo caso, su presencia la ayudaba a concentrarse, la mantenía anclada. «Tienes talento», dijo él una noche después de que ella terminara una sección especialmente compleja del cielo. «Mucho talento. Esto debería estar en una galería». «Es solo una afición. Es más que eso. Esto es arte, Emily. Tienes un don». El cumplido la calentó más de lo que debería. Todavía estaba limpiando los pinceles cuando sonó el teléfono de él con un tono cortante y urgente. Alexander contestó en italiano, y su expresión se fue ensombreciendo con cada segundo que pasaba. Se puso de pie bruscamente, cambiando a una serie de órdenes rápidas que Emily no pudo seguir. Cuando colgó, la tensión irradiaba de cada línea de su cuerpo. «¿Qué ha pasado?», preguntó Emily. «Un ataque coordinado contra 3 de mis propiedades, almacenes en Southie. No ha sido aleatorio, estaba planeado».